¿Vas por limonas espirituales con tus líderes? ¿Sabes a lo que me refiero? Quédate porque vamos a hablar sobre la autosuficiencia, la revelación y el albedrío. Muy buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos a este su canal En Busca de la Luz de la Revelación. Bueno, tenemos un temazo muy importante que a veces se malinterpreta o se malentiende, que es la autosuficiencia, la revelación y el albedrío. Nos vamos de lleno. Esta vez no voy a dar resumen para poder acortar un poquito mis videos. De todos modos les voy a dejar el enlace de mi video anterior. Y bueno, hermanos, ¿qué es la autosuficiencia espiritual? La dependencia al Señor es la autosuficiencia espiritual. Podría sonar contradictorio, pero en su definición así es. Cuando nosotros dependemos del Señor, buscamos su guía en las cosas que hacemos, es cuando nosotros somos autosuficientes espirituales. Cuando no necesitamos que alguien más vaya al Señor y me pregunte por nosotros, sino que nosotros mismos podemos encontrar esta guía del Señor, es cuando nosotros somos autosuficientes espiritualmente. El elder Boyka Packer enseñó este principio en un discurso que ya tiene bastante tiempo, que se llama la autosuficiencia. Este discurso se dio en la Universidad de Brigham Young el 2 de mayo de 1975 y él dice algo sobre lo que yo empecé a hablar. Dice: muchas veces me invade el temor de que los líderes de la iglesia puedan estar distribuyendo el consejo espiritual como si fuera una limosna, sin requeriros que acudáis a todos los recursos personales y familiares antes de procurar la solución de vuestros problemas a través de la iglesia. Y eso es algo muy común en la iglesia, hermanos. A veces pensamos que en cualquier situación o problema que tengo que dirigirme a mi obispo o tengo que dirigirme a mis líderes porque ellos me van a ayudar a solucionar el problema. Sí es así, pero debe de haber un equilibrio prudente en que a nosotros nos exija el poder también hacer algunas cosas. Y eso es importante, hermanos, porque a veces como obispos vienen hermanos con necesidades que ellos pueden solucionar si pudieran buscar en las escrituras, si se esforzaran en poder encontrar respuestas en las escrituras, aplicándolas a sus vidas, a esas incógnitas o esas preguntas que tienen. Sigue diciendo el presidente Boyka Packer: algunos pensarán que eso no es un problema muy serio. Por el contrario, yo pienso que sí lo es. Esto, al igual que el resfrío común, produce un mayor drenaje de fortaleza en la humanidad que cualquier otra enfermedad. Parecería que estuviéramos desarrollando una epidemia de enfermedad del consejo, que se encuentra drenando la fortaleza espiritual de la iglesia. Entonces, hermanos, cuando nosotros tengamos un problema, busquemos ser autosuficientes espiritualmente. Es lo que nos está pidiendo el Boyka Packer, que nosotros podamos ir al Señor, que podamos buscar tener revelación en nuestras vidas. Y es por eso tan importante. Si dependemos siempre de un líder para que nos pueda solucionar los problemas, estaremos siendo flojos y no estaremos haciendo nuestra parte para poder dirigirnos al Señor. Y tampoco vamos a poner como en contraparte, ¿no? Ya no voy a ir nunca con los líderes para poder pedir su consejo. No, de eso no se trata. Debe de haber un equilibrio, algo muy prudente entre el pedir consejos a los líderes y entre el poder ser autosuficientes. Y ese equilibrio lo vamos a ver el día de hoy, y así que vamos a seguir con esta parte del tema. Sigo en la cita del presidente Boyka Packer. Dice: la autosuficiencia espiritual constituye el poder que mantiene a la iglesia. Si os robáramos eso, ¿cómo podráis tener revelación de que existe un profeta de Dios? ¿Cómo podréis recibir respuestas a las oraciones? ¿Cómo podría saber si respondiéramos rápidamente para contestar todas vuestras preguntas y proveernos de tantas formas y métodos que resolver todos vuestros problemas? Terminaríamos debilitándoos en lugar de fortalecerlos. Y fíjense, hermanos, que esta semana tuve una experiencia bien especial. Vino una pareja joven, un matrimonio, a platicar conmigo de algunas necesidades que tenían. Y yo tenía la respuesta a sus preguntas, pero no quise darles
la solución rápida. Y a veces eso no nos gusta como miembros de la iglesia. Queremos respuestas rápidas. No, tengo esto, ¿qué pasa? No nos gusta indagar, no nos gusta estudiar las escrituras, no nos gusta dedicarnos a la oración, no nos gusta dedicarnos al ayuno. Pero como miembros de la iglesia debemos de hacerlo porque de eso depende nuestra autosuficiencia. Si bien puede ser más rápido ir al obispo, al líder, decir qué tengo que hacer y hacerlo, y probablemente eso me puede ayudar, no estamos siendo autosuficientes para los tiempos venideros, para los tiempos que vendrán, que serán muy difíciles, en donde nuestra supervivencia espiritual se deberá a este don de revelación o a esta autosuficiencia espiritual el que yo puedo alcanzar. Hermanos, yo lo que hice con esta pareja joven es que les di varios manuales y les dije, estudien este tema, háganse estas preguntas. Y bueno, ellos hicieron incluso sus preguntas y ellos deben de estudiarlas, porque de ellos depende la salvación. Y cuando nosotros estudiamos y buscamos revelación para nuestras vidas, es cuando podemos comprender el Evangelio realmente en nuestro corazón, llegarlo a comprender en toda su extensión espiritual, porque lo podemos comprender realmente por medio del Espíritu. Ese es un proceso de revelación. La revelación viene cuando nosotros hacemos nuestra parte, cuando ponemos nuestro albedrío en poder buscar y hallar respuestas. Entonces, hermanos, hay una conexión directa entre la autosuficiencia espiritual, la revelación y el albedrío, que es cuando yo busco respuestas, cuando yo me esfuerzo por ser autosuficiente espiritual, entonces la revelación vendrá porque yo escojo poder buscar, indagar, esforzarme para poder tener estas respuestas en mi vida. Si yo busco siempre a mis líderes, me estaré limitando mucho en mi progreso y en mi autosuficiencia espiritual. Ojo, tenemos que ir con los líderes, si hago un paréntesis, sí, tenemos que pedir su consejo también, no está mal, pero podemos hacerlo después de haber preguntado al Señor y sentir que a lo mejor, bueno, tengo que ir con mi líder a preguntar. ¿Me explico? No que sea nuestra primera herramienta para poder hacerlo. Podemos ir al Señor y buscar revelación, podemos ir a nuestros padres y buscar solución y ayuda para sus consejos. Podemos buscar en las Escrituras también para poder indagar y aplicar las Escrituras a nosotros mismos, que también es una forma de poder recibir instrucción del Señor. Bien, hermanos, ahora, el albedrío. Existe un pasaje en las Escrituras que se ha hecho un tanto polémico hasta cierto punto. De manera muy constante yo he escuchado hermanos que lo malinterpretan, porque lo malinterpretan de tal forma que alejamos totalmente el punto de la revelación y pensamos que la autosuficiencia espiritual es entonces el que yo pueda tomar decisiones sin ayuda del Señor, sin consultarlo al Señor. Y eso también es muy delicado, muy delicado, porque podemos llegar a este punto en que nosotros sentimos que no es necesario preguntarle al Señor. Y entonces yo puedo tomar mis propias decisiones porque estoy siendo autosuficiente. Y no, hermanos, como dije al principio, la autosuficiencia espiritual es depender y es buscar las respuestas del Señor, es buscar su vida y depender completamente de Él. Hermanos, entonces vamos a buscar en las Escrituras. Esa se encuentra en Doctrina y Convenios 58. Y próximamente la vamos a ver en los cursos de Ven, Sígueme. Y bueno, si ustedes ya vieron este video después de los cursos de Ven, Sígueme, podrán tener un poquito más acceso a esta escritura y poder verificar qué es la revelación y qué es la autosuficiencia en lo que el Señor nos está pidiendo. Y escuchen esto, que es bien interesante, y la manera en que lo dice a mí siempre me ha asombrado muchísimo. Doctrina y Convenios 58. Y dice así, 58:26, dice así: porque aquí no conviene que yo mande en todas las cosas, porque es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto no recibe galardón alguno. Y esta escritura pensamos que no debemos entonces de pedir al Señor, y no debemos entonces de buscar su consejo en todas las cosas. Pero ojo, esa escritura a veces la malinterpretamos de esta manera, pensando que no es necesario, que el Señor entonces nos está dando permiso de que yo pueda tomar muchas de mis decisiones, incluso importantes, por mi propia y libre voluntad. Vamos a ver qué es lo que dice el elder Larry Wilson de los 70. Y él explica
sobre esta escritura algo bien importante. Dice, sin embargo, ese pasaje al cual yo leí ahorita de las escrituras se dio a algunos de los primeros misioneros que pidieron a José Smith que procurara la revelación que ellos deberían de haber recibido por sí mismos. En un versículo previo, que es Doctrina y Convenios 25, el Señor les dice que vayan al campo misional según lo determinen entre sí y conmigo. Estos misioneros querían una revelación específica sobre sus planes de viaje. Aún no habían comprendido a procurar guía por sí mismos en las cuestiones personales. El Señor llamó a aquella actitud lo que es perezosa. Es posible que los primeros miembros de la iglesia hayan estado tan contentos de tener un profeta verdadero que estuvieran en riesgo de no aprender cómo recibir revelación personal. Ser espiritualmente autosuficiente es oír la voz del Señor mediante su Espíritu en cuanto a nuestra propia vida. Y eso es la fortaleza que nosotros podemos adquirir. Y eso es la fortaleza de la iglesia, que cada miembro de la iglesia pueda recibir revelación para su propia vida. Ojo, el Señor entonces no estaba diciendo, no me pregunten, tomen sus decisiones, no, tomen estas decisiones, pero vayan directamente conmigo, no vayan con mi profeta José Smith. Imagínense a José Smith siendo un profeta y que todos querían recibir la voluntad del Señor mediante él. Pues hasta cierto punto eso era bastante el peso que él tenía. A lo mejor se sintió como Moisés cuando él tenía que resolver todos los problemas. Pero no era así y no era necesario. Y el Señor por eso instaba tanto a que busquen, pidan. Y todo Doctrina y Convenios es pide, recibe. Si tú pides revelación, te la daré. Es una invitación constante a poder ser autosuficientes, hermanos. Esta escritura entonces, Doctrina y Convenios 58:26, no se refiere a que el Señor quiere que hagamos por nuestra cuenta muchas cosas, sino se refiere a que nosotros busquemos revelación, que seamos nosotros mismos en este punto autosuficientes espiritualmente. Ahora, podemos irnos en este punto de no querer buscar al Señor, tomar nuestra propia prudencia o buscar en nuestra propia prudencia, nuestro propio conocimiento, nuestra propia experiencia y tratar de hacer las cosas. Y ojo, hermanos, es algo muy, muy personal que yo he podido sentir. A veces cuando lo hacemos así es muy diferente a lo que el Señor desea. Cuando yo empecé a ser obispo, hermanos, ya tiene 3 años, poquito más, va a tener 4 años ya en este agosto de este año, cumplo 4 años. Yo tenía quizás poca experiencia, pero tenía algunas ideas que quería yo implementar en el barrio, cosas nuevas. Y quería, bueno, ya tenía algunos planes que tenía que hacer. Y dije, bueno, yo creo que esto va a funcionar, porque es algo que pues la iglesia veía que a lo mejor carecía en el barrio. Pero lo más maravilloso de todo esto es percibir que yo, por ejemplo, Eber Sánchez, yo no soy en específico quien va a establecer todo sobre su iglesia, sino el Señor toma parte de mi experiencia, la transforma, me enseña y me dice, yo quiero que así puedas dirigir el barrio Hueyotlipan. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo empecé a indagar y buscar al Señor, pues la revelación que necesitaba para poder realmente establecer su voluntad en su barrio, no fue casi nada de lo que yo había pensado. De hecho, un 90% de lo que yo había pensado no era lo que le interesaba a Dios. No era lo que yo tenía que hacer. Sino fue cuando yo empecé a indagar y buscar la voluntad para los miembros del barrio, para poder bendecir sus vidas, cuando me di cuenta que era muy diferente a mi experiencia. A veces tomamos decisiones basadas en nuestra experiencia, pero no suelen ser en muchas ocasiones la voluntad del Señor. Debemos de tener cuidado con esto, hermanos. Y bueno, entonces me preguntarán, bueno, entonces, hermano, ¿cuáles son las cosas que le podemos preguntar al Señor y qué cosas no? En eso tiene que ver mucho, hermanos, con el tipo de decisiones que vamos a tomar. Y ese es el siguiente punto.
¿Qué tipo de decisiones yo voy a tomar? ¿Son cosas triviales o son cosas realmente de peso? Voy a darle dos ejemplos para este tipo de decisiones triviales y cosas que realmente son importantes. Y espero que a usted joven, a usted hermano ya con tiempo experiencia, a usted líder también, si me está viendo, pueda esto ayudarles de alguna manera a poder comprender un poquito mejor en qué cosas el Señor realmente desea involucrarse un poquito más y en qué cosas el Señor sabe que pueden ser nuestras propias decisiones. Punto número uno, hermanos. Decisiones. Toda nuestra vida está siempre puesta en decisiones. Dios quiere que nosotros podamos tomar rienda de nuestras vidas y tomar decisiones en seguir. Lo más importante que el Señor desea es que vivamos su evangelio, es que vivamos y guardemos sus mandamientos. Si yo tomo la decisión, mi decisión, yo ejerzo mi albedrío de guardar la palabra de sabiduría y me comprometo con Él. Padre Celestial, yo quiero vivir esta ley, voy a hacer ejercicio todos los días para bajar mi lonjita, para sentirme más fuerte, para establecer una mejor salud en mi cuerpo, sentirme más vigoroso. Yo sé que es parte de tus mandamientos y lo quiero hacer. El Señor va a decir, bueno, eso es una decisión importante, bien hecho. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Si yo pretendo ir al Señor con el deseo de vivir la ley de la palabra de sabiduría y le pregunto, Padre, pero ¿qué ejercicios quieres que yo haga? ¿O qué ejercicios te gustaría que yo pudiera hacer para poder vivir esta ley? El Señor ahí no es que no le interese, pero va a decir, bueno, hijo, ¿qué te gusta hacer a ti? Si te gusta nadar, si te gusta correr, si te gusta levantar pesas, si te gusta hacer a lo mejor box o a lo mejor practicar algún tipo de deporte, pero toma tú tu decisión porque tú puedes hacerlo. Ahí sí podríamos ser perezosos al decir, bueno, Padre Celestial, toma mi decisión y ya si de una vez hazme todo mi calendario, los horarios. No, el Señor quiere que nosotros podamos hacer parte de esos. ¿Cuál fue la decisión más importante e inspirada seguramente por Dios? Que yo viviera la ley de la palabra de sabiduría. Esa es algo que Dios me inspiró y que yo ejercí mi albedrío y dije, lo voy a hacer, voy a actuar para poderlo hacerlo. ¿Cuáles son las decisiones triviales que posiblemente el Señor no conteste? Sea qué tipo de ejercicio voy a hacer. ¿Me explico? El Señor sí está muy interesado en nosotros, pero nos deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Nos deja que nosotros podamos ejercer nuestro albedrío para decir, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? A veces, hermanos, y a veces nos puede llegar a pasar, creemos que el Señor, muy contrario a lo otro, ¿no? Al otro punto, que el Señor no nos tenga que dirigir en nuestras vidas. Pero a veces creemos que el Señor nos dirige en todo lo que hagamos, incluso en cómo nos vamos a vestir el día de hoy, qué voy a comer, qué tipo de ejercicio voy a hacer, por ejemplo, quiénes van a ser mis amigos. No. El Señor te va a dirigir en cosas que son importantes en tu vida, que van a ser pilares. Y esos van a ser los mandamientos del Señor. De ahí tú tienes que verificar cómo lo puedes llegar a hacer. Cómo lo vas a hacer y después decirle, mira Padre Celestial, ya hice esto. ¿Qué te parece? ¿Te parece un buen plan? Y es cuando va a venir entonces ahora sí la confirmación. Hijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, hermanos, a veces queremos que el Señor nos responda todo, o a veces queremos que el Señor no nos guíe en nada, pero eso no debe de ser así. Existe un equilibrio en donde la revelación, el albedrío y la autosuficiencia espiritual descansan y pueden realmente ser un punto de progreso para sus hijos en esta situación. Otro ejemplo, hermanos, es por ejemplo un joven que no sabe qué estudiar, que no sabe bien qué es lo que podría ser bueno. Tiene sus limitantes el joven. Algunos jóvenes ya tienen esa chispa y yo voy a ser doctor, que yo voy a ser arqueólogo, que yo voy a ser ingeniero, pero hay jóvenes que nos cuesta trabajo y a veces necesitamos un poquito de su empujón y de esa guía que el Señor nos puede dar para poder saber qué podemos hacer en nuestras vidas. Él nos conoce y Él siempre nos ha conocido y desea que podamos tener confianza en Él. Es un Padre Celestial. Imagínenselo como un Padre porque realmente lo es. Quiere que sus hijos le hablen y que le digan, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo te recomiendo esto porque creo que tú puedes hacer esto bien. Y bueno, hermanos, un joven
se puso a indagar qué es lo que podía estudiar y estuvo orando, ayunando, y él, dentro de sus capacidades, vio que le gusta la medicina. Y él empieza o decide estudiar medicina. Pero en su deseo de ser guiado por Dios en todas las cosas, ahora dice, bueno, ¿y qué horario voy a tomar? ¿El de la mañana o en la tarde? ¿Qué materias voy a tomar? No. Posiblemente el Señor no le vaya a guiar a un joven a decidir qué horario va a hacer, qué materias va a tomar. Posiblemente no, porque él puede tomar y hacer ese ejercicio para sí mismo. Y él debería de hacerlo y después decir, bueno, Padre Celestial, tengo este plan. Yo voy a ir en las mañanas de tal a tal hora, después voy a ir a hacer otras cosas. Y aquí es donde a lo mejor el Señor sí quiere que él pueda tener más conciencia de que a lo mejor aparte un tiempo, no solamente de estudiar medicina, sino que pueda ir a instituto, que pueda incluso ir a los servicios dominicales. Eso es lo que el Señor le interesa mucho que uno pueda hacer, y en esto está nuestro albedrío. Y en esto sí debemos de tener mucha atención, en poder guardar sus mandamientos. Esta parte ya la guardó él porque va a estudiar medicina. Fue inspirado y posiblemente el Señor le inspiró a que lo pudiera hacer. Pero en la parte del poder hacer su horario, de saber qué materias va a tomar, no es algo que tenga una base sólida para que él pueda pedir revelación, porque él puede hacerlo y el Señor sabe que en su decisión, su sabiduría, siempre y cuando él busque tener la oportunidad de ir al instituto, de ir a la iglesia, de incluso tener una novia, para poder tener este progreso eterno, él va a estar bien y va a estar complacido. Quizás lo que podría hacer el joven, si alguno de ustedes tienen esto, es hagan un plan con el Señor y vayan y díganselo. Y el Señor les hará sentir si es correcto o no es correcto. Y esto es justo de lo que nos habla el elder Bruce R. McConkie en un discurso que él dio sobre la revelación y la inspiración. Y él dice lo siguiente: existe un delicado equilibrio entre el albedrío y la inspiración. Se espera que hagamos todo lo que nos sea posible y que luego busquemos una respuesta del Señor, un sello que nos confirme que hemos llegado a la conclusión correcta. Y a veces felizmente también recibamos verdades y conocimientos adicionales que ni siquiera nos habíamos imaginado. Si aprenden a utilizar el albedrío que Dios les ha dado, tratan de tomar sus propias decisiones, llegan a conclusiones que son certeras y correctas, y acuden al Señor y obtienen su confirmador sello de aprobación en cuanto a las conclusiones que ya hayan llegado, entonces primeramente habrán recibido revelación y segundo, tendrán la gran recompensa. Hermanos, como conclusión, la autosuficiencia entonces, hermanos, espiritual, es depender del Señor, es buscar tener esta revelación en nuestras vidas, es poder obtener esta fortaleza, este consuelo, esta guía de parte de Él, para que no dependamos de papás, de líderes, de hermanos, de amigos, para tomar nuestras propias decisiones. ¿El Señor desea que nosotros podamos acercarnos a Él? Sí, y mucho. Desea que podamos hacerlo lo más posible, que no dependamos de otra persona para poder comprenderle a Él, para poder aprender de Él, para poder conocerle a Él en su esencia y en su naturaleza. Esto es la autosuficiencia espiritual. El albedrío nos indica entonces que yo tengo que actuar y escoger, obviamente, dar mi esfuerzo, dar esa parte de poder estudiar las escrituras, orar, ayunar y hacer mi esfuerzo para poder recibir revelación. En eso consiste mucho el albedrío, para poder obtener revelación en nuestras vidas. Si no lo hago así, a lo mejor estaré o tomando decisiones, malas decisiones posiblemente, influenciadas por las cosas del mundo, por ideologías erróneas, o cimentando mi testimonio, mi fortaleza en los demás, incluso en los líderes. Y eso no debe de ser así, o no debería de ser así, y puede ser muy peligroso. También, hermanos, existe el punto en donde nosotros no queremos buscar al Señor, porque pensamos que la autosuficiencia espiritual entonces es el que yo pueda tomar mis decisiones conforme a mi experiencia y conforme a lo que siento que está bien. Y a veces podríamos estar queriendo imponer
nuestra confianza en el brazo de la carne al hacer esto. Debemos entonces dirigir nuestras vidas al Señor y buscar tener la inspiración. Esta inspiración va a venir cuando nosotros hayamos hecho un esfuerzo. Actos de fe, algo de lo que ya habíamos hablado antes, que hayamos buscado con verdadera intención y buscar realmente poder tener su guía. A veces vendrá esta guía pronto, a veces tardará, pero en este proceso seremos refinados, siempre seremos refinados. Como contraparte de a lo mejor no querer tener revelación en nuestras vidas, podemos caer en el error de tratar de que Dios nos guíe en todo lo que hagamos, en todo, en los amigos, en todo lo que hagamos. Eso también es erróneo, hermanos. El Señor quiere que hagamos nuestra parte, quiere que hagamos nuestro esfuerzo, quiere que pensemos, quiere que analicemos, quiere que aprendamos. Y eso es para nosotros una gran bendición. Sé, hermanos, sin ninguna duda que esto es así. A mí me ha ayudado muchísimo el poder comprender, y esos 3 discursos son clave para que ustedes puedan entender qué es la revelación, la inspiración y qué es la autosuficiencia espiritual. Se los voy a dejar también el link aquí para que ustedes puedan leerlos si desean en la parte de la descripción. Son 3 discursos muy especiales, en donde si ustedes los leen pueden aprender más en cuanto a cómo el Señor desea que nosotros podamos dirigirnos a Él para que podamos realmente tener provecho en nuestras vidas y ser realmente edificados por Él. Hermanos, les quiero muchísimo. Sepan que he tratado de hacer más videos continuamente, pero a veces el tiempo se me va un poco. Pero espero que eso les pueda ayudar. Realmente lo hago con todo ese deseo e intención en mi corazón. Cuídense mucho. Les quiero y bye.